lo que nosotros conocemos como territorios indígenas en la Amazonía peruana, llámese comunidades nativas, reservas comunales, tienen una naturaleza ambigua, ¿no? Son por un lado, como lo ha mencionado Oscar, por un lado son instrumentos del Estado, ¿no?, para, digamos, administrar un espacio, y por otro lado también expresan las demandas de los pueblos indígenas, ¿no?, por sus derechos territoriales, ¿no? Entonces, son producto de digamos, una interacción mutua tanto entre Estado como pueblos indígenas, ¿no? La siguiente. Primero, un poco de historia. Bueno, ya se ha hablado bastante de este periodo histórico en la Amazonía peruana. Durante la mayor parte de su historia, los indígenas amazónicos no fueron considerados sujetos de derecho, es decir, no se les reconocía ningún tipo de derecho, menos derechos territoriales, ¿no? Esto cambia un poquito en el año 1957, cuando se promulga el Decreto Supremo 03, que creaba reservas indígenas, ¿no?, por primera vez en la historia republicana del Perú. Pero estas reservas indígenas no otorgaban o no reconocían la propiedad de la tierra a los indígenas amazónicos. Los indígenas amazónicos tuvieron que esperar hasta el año 1974, ¿no?, en plena reforma agraria de Velasco, para tener una ley que por primera vez no solo les reconocía personería jurídica, sino que les reconocía derechos de propiedad sobre la tierra, ¿no? Esto a través de la ley de comunidades nativas, siguiente, por favor. El decreto ley 2653, promulgado en el año 74 por el gobierno de Velasco. Pero lo interesante de esta ley, si ustedes se fijan en el título de la ley, es que no era solamente una ley de comunidades nativas, ¿no? Si ustedes se fijan en el resto del título de la ley, era también una ley de promoción agropecuaria, es decir, era una ley de promoción del desarrollo agropecuario en la Amazonía. ¿A través de qué? A través de la adjudicación de tierras a individuos, a comunidades, a colonos incluso. La ley promovía la colonización y la producción agropecuaria para el mercado. Es decir, el Estado en esa época lo que quería con esta ley era promover desarrollo agropecuario orientado al mercado, ¿no? Lo que pasa es que la ley fue diseñada en parte por Stefano Varese y su equipo, y ellos, previendo que esta promoción del desarrollo iba a alentar la colonización, una mayor colonización a la Amazonía, decidieron orientar la ley también hacia la protección de los derechos de propiedad de los indígenas amazónicos, ¿no? Entonces es una ley ambigua también, es una ley que por un lado reconocía derechos de propiedad y por otro lado promovía desarrollo a través de colonización y producción para el mercado, ¿no? Siguiente. Entonces, lo que un poco me interesa de los efectos de esta legislación en la Amazonía es que incluyó lo que yo llamo unas tecnologías de poder estatal, que son básicamente dos desde mi punto de vista, ¿no? Uno es que la ley demarcó territorios, ¿no?, en un lugar donde los territorios eran
diferentes, ¿no? Los territorios indígenas eran más difusos, más porosos, más elásticos, ¿no? Cambiaban, ¿no? Este es un término elástico que tomo de Tom Moore. Y lo otro es la construcción de un sujeto nativo que no existía antes, ¿no? Oscar también mencionó esto. También se discutió un poco durante la exposición de Joao, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se experimentó todo esto entre comunidades Arácuno, que es el área de estudio que yo tomo como estudio de caso para esta exposición? Las comunidades Arambut de Madre de Dios se forman a inicios de la década del 70 con remanentes de malocas que habían escapado de la misión de Shintuya, forman nuevos asentamientos y poco después de la formación de estos asentamientos, estas son invadidos por empresas petroleras, por mineros, colonos mineros, empresas mineras, y lo que hacen estos asentamientos Arácuno es buscar la titulación de sus tierras, ¿no? Como un mecanismo, como una estrategia de defensa territorial, ¿no? Lo interesante es que la conversión de los asentamientos indígenas Arácuno en comunidades nativas tuvo efectos ambiguos. Por un lado, permitió a los Arácuno defender sus territorios de los petroleros, de los mineros, pero por otro lado, cambió las nociones de territorialidad e identidad que tenían los Arácuno, y estos cambios tuvieron como efecto, a su vez, que acentuaron tensiones entre comunidades. Ahorita voy a explicar mejor cómo fue esto. Siguiente, por favor. Este es un mapa no sé si se ve bien los polígonos que son las comunidades nativas, 12 comunidades nativas que tienen población en realidad de habla Jarambut en este caso, ¿no? Porque como saben, los Jarambut tienen digamos 7, la lengua Arambut tiene 7 dialectos, ¿no? Entonces, si consideramos de que toda esta área era el territorio ancestral o tradicional de los Arácuno, ellos solo lograron titular pequeños espacios, ¿no? Pequeños espacios, como ustedes pueden ver ahí. Siguiente. Ahora, lo que yo trato de argumentar es que el territorio, la forma de entender el territorio con el advenimiento de las comunidades nativas cambió de difuso y elástico a uno espacialmente fijo, demarcado, ¿no? Algo que se representaba en un mapa con límites claros y fijos, ¿no? Y esto generó también ciertos cambios en las formas de identificación de los indígenas, porque los Arambut ya no solo se identificaban como pueblo Arambut o hablantes del dialecto Huachipaire o Arazaire, ¿no? Etcétera, sino también como comuneros de tal o cual comunidad, ¿no? Entonces también empezaron a identificarse como comuneros de Puerto Luz, comuneros de San José de Carene, comuneros de Barranco Chico. Entonces, por un lado, esto fue importante para que estos nuevos asentamientos, estas nuevas comunidades forjaran lazos de solidaridad que les permitieron afrontar invasiones de colonos y empresas petroleras, ¿no? Siguiente. Sí. Pero por otro lado, ¿no? Como dije, también generó tensiones entre comunidades, porque al crearse límites fijos entre las comunidades, los comuneros de tal comunidad decían: este es nuestro territorio, y los Jarambut de la comunidad vecina
no pueden entrar a ese territorio, ¿no? Entonces, digamos, los indígenas Jarambo empezaron a practicar una idea de exclusividad de sus territorios, ¿no? Un ejemplo de esto es, en una ocasión, los comuneros de Puerto Luz no dejaron que los de la vecina comunidad de San José de Careña, a pesar de ser Jarambo, no dejaron que entraran a su territorio a sacar caña brava que se utiliza para fabricar flechas, ¿no? Y estas tensiones que en muchos casos tenían origen en rivalidades entre malocas, ¿no? Antiguas rivalidades entre malocas se acentuaron con el advenimiento de las comunidades nativas, ¿no? Y también fue un obstáculo para crear alianzas intercomunales cuando la amenaza de los colonos fue mayor, ¿no? Los jarambos tuvieron que enfrentar estas tensiones para lograr unirse y formar luego la Federación Nativa del Río Madre de Dios y afluentes FENAMAT, ¿no? En el año 82. Siguiente. Otro efecto de las comunidades nativas es que, como bien lo dijo Oscar, es que la ley solamente titulaba las tierras agrícolas, es decir, el subsuelo, los bosques, los cuerpos de agua no forman parte de las tierras tituladas, ¿no es cierto? Esto ha permitido al Estado peruano hacer una trampa, pues, ¿no? Concesionar, otorgar concesiones mineras, petroleras que se superponen sobre comunidades nativas, incluso tituladas, ¿no? Los Aracucos respondieron con dos estrategias a esto, ¿no? Uno, y esto lo conoce mejor que yo Tom Moore, porque él vivió estas épocas. Los Aracucos propusieron un proyecto de ley al Congreso para que los yacimientos de auríferos de sus comunidades puedan ser explotadas exclusivamente por las comunidades y no por terceros, aunque el proyecto nunca llegó a convertirse en ley, ¿no? Ya que intereses ligados a empresas mineras lograron derrumbar el proyecto. Y lo otro fue, la otra estrategia fue que los jarambos mismos empezaron a formular sus petitorios mineros, aunque fue muy difícil para ellos cumplir con los requisitos que la ley establecía para mantener estas concesiones, estos denuncios mineros, ¿no? Siguiente. El otro estudio de caso que quería mostrarles es el de la Reserva Comunal Amaracay. Como ustedes vieron en el mapa que les mostré, gran parte del territorio tradicional de los jarambos no fue incluido en las tierras tituladas de las comunidades nativas. Entonces, lo que hicieron los jarambos es exigir al Estado en un congreso de la FENAMAT, de la Federación, del año 89, la creación de una reserva comunal a fin de poder recuperar cierto control que habían perdido con la titulación de las tierras comunales, y así impedir que el territorio arámuco sea pues invadido por madereros ilegales, mineros, ¿no? Sin embargo, esta propuesta de creación de la Reserva Comunal Amaracay afrontó una férrea resistencia de parte del Estado, que lo que quería era asignar esos territorios a básicamente exportación petrolera, ¿no? Siguiente. Entonces, es interesante cómo la FENAMAT tuvo que hacer uso de básicamente dos discursos para legitimar sus esfuerzos por
la creación de esta reserva comunal, ¿no? Hizo uso del discurso étnico, en el sentido de que para justificar la creación de esta reserva había que probar que había una relación clara y continua entre el territorio y el pueblo araco, ¿no? De tal manera que se pudiera probar que ese era el territorio ancestral de este pueblo, y además adaptándose a las exigencias del Estado para la creación de una reserva comunal, en el sentido de que ésta debía de restringirse a actividades de subsistencia, ¿no? Los indígenas de la FENAMAT dijeron también que sus actividades, ¿no?, eran actividades tradicionales e indígenas de subsistencia, ¿no? Lo otro fue un discurso ambientalista, porque la gente de los conservacionistas en esa época de la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas, que administraba las áreas protegidas en esa época, exigían que estas reservas comunales no solo protegieran los derechos de los indígenas, sino también en este caso zonas de cabeceras de cuenca de esta zona, ¿no? Y los indígenas dijeron: sí, nosotros estamos de acuerdo con eso, y pensamos que la reserva no solo debe proteger los derechos territoriales de los indígenas, sino también, ¿no?, los servicios ecológicos que prestaban estas cabeceras de cuenca para la región de Madre de Dios. Siguiente. Sin embargo, luego de más de 10 años de movilización indígena, el Estado finalmente crea la Reserva Comunal Amaracaire en el año 2002, ¿no? Sin embargo, solo 3 años después, el Estado entrega en concesión el lote 76, ¿no?, a esta empresa norteamericana Han Oil, ¿no? Lote que se superpuso en su mayor parte a la reserva comunal y a las comunidades beneficiarias de esta reserva, ¿no? La FENAMAT tenía la esperanza de que la zona de protección estricta que se había designado en su plan maestro impediría, pues, el ingreso de Han Oil, ¿no? Pero en lo que ya es una historia conocida, la Intendencia de Áreas Protegidas cambió esa propuesta del plan maestro en una reunión que muy convenientemente se realizó un 31 de diciembre, creo, cuando todos los de la FENAMAT estaban de vacaciones, no estuvieron presentes los asesores de los abogados de FENAMAT. La Intendencia de Áreas Protegidas cambia lo que en el plan maestro se consideraba como zona de protección estricta por una zona de uso silvestre, ¿no?, que permitía la presencia de una empresa petrolera dentro de la reserva. Siguiente. Entonces, inicialmente, cuando se creó la reserva comunal, quedó así, ¿no?, con la reserva y las comunidades beneficiarias, que eran 8 en el principio. Siguiente. Pero cuando se concesiona el lote 76, ¿no?, como ustedes pueden ver ahí, el lote se superpone, pues, a casi la totalidad de la reserva y las comunidades beneficiarias, ¿no? Siguiente. Obviamente FENAMAT se opuso tenazmente a la presencia de Han Oil a través de varios estrategias, protestas callejeras, manifestaciones. FENAMAT amenazó con expulsar a Han Oil varias veces de la reserva, ¿no? Les interpusieron una demanda de acción de amparo, pero también realizaron campañas mediáticas, y esto es en lo que quiero incidir ahorita. Siguiente. La FENAMAT se asoció con un realizador canadiense, David Suzuki, que tenía
un programa que se llama The Nature of Things, la naturaleza de las cosas, y uno de los episodios de este programa estuvo dedicado al caso de la Reserva Comunal Amaracaeri y también de la Cordillera del Cóndor, ¿no? Con los Awajún, ¿no? Y curiosamente llaman a este episodio el avatar verdadero, ¿no? Por ese entonces, por ese entonces estaba pues en cartelera esta película hollywoodense, taquillera, Avatar, ¿no? Que narraba la historia de un satélite habitado por unos indígenas que en su territorio tenían un mineral que los humanos necesitaban, ¿no? Y este satélite es invadido por estos humanos y se desata pues toda una guerra de resistencia de parte de los indígenas Navi, ¿no? Entonces, el video se propaló en varias oportunidades, no solamente en Puerto Maldonado, sino también aquí en Lima, ¿no? Este es un afiche de una presentación que fue apreciada incluso por la Universidad Católica, ¿no? Siguiente. Entonces, por mucho tiempo, por varios años se utilizó este simbolismo de Avatar, ¿no? Esta es una foto que se publicó en el boletín de FENAMAT, ¿no? Donde aparece un fotomontaje de el que en ese entonces era presidente de la FENAMAT, Jaime Coricepa, y en el otro lado un indígena Navi, ¿no? Y donde con una leyenda que dice ficción o realidad, ¿no? Un poco la idea era mostrar que lo de Avatar no era ficción, que estaba ocurriendo y no ocurría en un satélite lejano, ocurría aquí en el Perú, ¿no? Estaba ocurriendo en el Perú. Siguiente. Entonces, ya para acabar, quisiera referirme a las estrategias que usó Han Boyle para ganarse la aprobación de algunas comunidades para su proyecto de desarrollo petrolero, ¿no? Utilizó básicamente dos discursos, ¿no? Uno, de que era una empresa generosa y que las compensaciones que la empresa brindaba a las comunidades afectadas no eran pues obligación por ley, sino parte de su generosidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, Han Boyle regalaba gasolina, campañas de salud, evacuaba enfermos, regalaba juguetes, panetones en Puerto Luz, ¿no? Y el otro discurso que usó Han Boyle es el de la autonomía de las comunidades, ¿no? Es decir, esta idea de que las comunidades son autónomas en sus decisiones y no dependen de las federaciones, ¿no? Que son las organizaciones legítimas que representan sus intereses y que son normalmente los interlocutores, ¿no? Frente al Estado, las empresas extractivas, ¿no? Entonces lo que hizo Han Boyle fue negociar directamente con las comunidades, ¿no? Obviando a la FENAMAT, ¿no? Esto obviamente creó divisiones, ¿no? La estrategia de Han Boyle era básicamente pues, dividir y gobernar, ¿no? La siguiente. Entonces, para concluir, los territorios indígenas, en este caso comunidades nativas y reservas comunales, expresan pues tanto el poder del Estado, ¿no? Porque al reconocer ciertos derechos, como los derechos a la tierra, desconoces otros, ¿no? Como los derechos al subsuelo, al bosque, ¿no? Entonces es hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Te reconozco ciertos derechos, pero te desconozco otros, ¿no? Las comunidades nativas y las reservas comunales, si bien reconocen ciertos derechos, permiten la superposición, ¿no? De otros derechos, como derechos mineros, derechos petroleros.
Pero la paradoja está en que los mismos indígenas son los que, a pesar de todos estos problemas, ellos promueven, ¿no? Son los principales promotores de comunidades nativas y reservas comunales, ¿no? Oscar ha mencionado que son 1.500 comunidades nativas y contando, ¿no? O sea, sigue aumentando, ¿no? Entonces, y por último, que la producción de territorios indígenas no es solo una producción material, es decir, no es solamente de marcación de territorios, sino también es una producción simbólica, como hemos visto, ¿no? Cómo se asocia, ¿no? En el caso de la Reserva Comunal Amaracay, cómo se usa estos elementos simbólicos como en la película Avatar para hacer una campaña en defensa de los... Primero agradecer a la Escuela de Antropología y al Instituto de Investigaciones Históricas por la invitación a participar en esta ocasión del Seminario Internacional y sobre el tema de Estado y Territorio, pueblos indígenas. Quisiera advertir al público que no soy experto en el tema, trabajo en asuntos indígenas y trabajo en el tema de territorios, pero no soy experto. Alberto Chirif, Richard Chase Smith y Pedro García Hierro publicaron en el año 1993 un trabajo que se llama El indígena y su territorio es uno solo. Años después, Alberto Chirif y Pedro García produjeron otro material marcando territorio. Poco antes de morir, Pedro García ha dejado textos valiosos para interpretar la situación actual, inclusive. Y digo eso porque también está en la sala tomando. Hay cosas que están en agenda, digamos así, en el país sobre la situación. Hay que delimitar que estamos hablando de Amazonía, ¿no? No estamos hablando solo, también antes se ha mencionado el tema de los campesinos, pero el tema indígena amazónico pasa por la condición de que son pueblos, son sociedades igualitarias, básicamente, a diferencia de las comunidades campesinas, que históricamente se desarrollaron posteriormente. En los Andes se desarrollaron formaciones estatales, ¿no? El Estado se desarrolló desde Caral y posteriormente. No así en la Amazonía. En todo caso sí ha habido sociedades diversificadas y ciertas complejidades, pero no se ha llegado a ese nivel de formaciones estatales. Me estoy refiriendo a sociedades prehispánicas. De modo de que la pregunta del señor, que en la exposición del señor Joao, son pueblos, sociedades igualitarias y sin clases sociales, ¿no? Y la cuestión del territorio está muy anclado a su modo de vida de horticultura, caza, pesca y recolección, y horticultura de pequeña escala, inmóvil, ¿no? Eso es lo que ha dicho Joao, ¿no? Que se movilizan mucho, pero no quiere decir que no tienen ligazón con su territorio, tienen ligazón. Lo que hizo el caucho fue hacer una mezcolanza y una dislocación de pueblos de sus territorios y, en fin. Yo quisiera comentar puntualmente, y no sé cómo de mi tiempo, pero por favor ayúdame en eso, Pablo. Yo coincido en todos los contenidos de las exposiciones de mis compañeros y tal vez agregar algo más. No tengo comentarios críticos, tal vez solamente decir que en el caso de la exposición de Beatriz, por su limitado tiempo, no puedo mencionar que en la experiencia de la Reserva Nacional, de la Reserva Cuapacori Nahuinanti, también intervino FENAMAT desde el principio. FENAMAT discutió en sus congresos y apoyó la creación de esta reserva. En cuanto se refiere a el tema de la ley de comunidades nativas,
Yo he estado investigando un poco el tema y lo que he encontrado es que Yanishas, Awajún y Ashancas, que ya se agrupaban, todavía estaba en proceso de formación de las primeras organizaciones indígenas, que en el año 68, con el gobierno militar, se crea un espacio político de movilización. Y esa situación impulsa a estos indígenas a organizarse, primero por comunidades. Ellos luchan por esta ley, y esta ley es ambigua porque la ley recoge algo de lo que ellos aspiraban, pero no es completa en todas sus aspiraciones. Por eso lo han dicho Oscar y Dani, es ambiguo. Es una ley que también, lo ha mencionado Dani, hay problemas cuando, por ejemplo, del año 74 se titulaba el íntegro del territorio, pero con el cambio a la ley, a la misma versión de la ley, pero la segunda ley del año 78, ya lo dijeron, solo se titula la superficie que se clasificó de uso agrícola, porque en el 75 se aprobó la ley forestal, que decía que la ley forestal dice, de acuerdo a la Constitución, que los bosques son propiedad de la nación, y por consiguiente se alinea la ley de comunidades nativas a la ley forestal y ya no se titula los bosques forestales clasificados como tal. Y con eso, desde esos años, las comunidades, las organizaciones indígenas han estado luchando y reclamando para que se modifique esa legislación y se titule el íntegro del territorio. Eso no ha sucedido, y más bien lo que está ocurriendo es la complicación con la malla legal que superpone otros derechos, como ya se ha explicado. Yo pienso que en la aplicación de la ley ha habido mucha sesgo de los funcionarios del sector agrario, que era el ministerio que se encargaba de reconocer y titular comunidades nativas, para usar discrecionalmente esas fórmulas matemáticas que tan simpáticamente ha contado Oscar, porque esa misma ley, por ejemplo, permitió la titulación de pueblo Maxés sobre un área de casi cerca de 1 millón de hectáreas. Entonces no es posible que en las partes de selva baja, donde no había menos de presión colonizadora, se pudiera decir que por qué no se aplicaba de manera precisa los articulados de la ley de comunidades nativas, que sí dicen que hay que demarcar y titular toda la superficie que la comunidad utilice. Lo dice la misma ley. Pero, como ya han explicado, hay otros aspectos. Pienso que también en el fondo tenemos una complicación con la malla legal de derechos sobre el cual el Estado maneja estos. De origen colonial, donde se privilegiaba que la corona reservaba para sí las sustancias minerales y daba a los indígenas a las tierras. De ahí viene esta separación de bosques, suelo y subsuelo. Y da la mentalidad del Estado republicano y de sus gobernantes de privilegiar el modelo exportador de minerales en bruto, es que tenemos la preeminencia del sector minero y petrolero sobre el resto de los derechos, y eso es lo que creo que está complicando la situación. Cuando los indígenas, después de Bagua, los indígenas de esa zona, los Awajún, han analizado y reflexionado y están desarrollando sus propuestas actuales, que ya lo explicó Oscar, sobre el territorio integral, porque ellos están pensando en reconstruir legalmente que la propiedad debe pertenecerle a los productos del subsuelo, la tierra y el bosque, en un solo derecho. Ese marco legal no existe, porque en nuestro país, a diferencia de Ecuador y Bolivia, que sí han cambiado, el movimiento indígena y el campesino, en fin, no han tenido la fuerza. Recordemos que Perú ha sido el centro del poder colonial, el último país que se independizó, y no hay la fuerza política, ya lo dijo Oscar,
para cambiar ese marco legal que permita lo otro. ¿Qué es lo que une hoy a los pueblos indígenas amazónicos, a pesar de sus diferencias étnicas, que son múltiples? Es su condición de pueblos indígenas, y ese concepto lo han construido ellos mismos con su lucha organizada, no solo en Perú, en los foros internacionales. Ellos han luchado por el Convenio 169, por la Declaración de las Naciones Unidas, la Declaración de la OEA de Pueblos Indígenas. Y los contenidos que tienen esos instrumentos reflejan sus aspiraciones. Por eso ellos ahora se aferran con más fuerza que antes a esas normas y no le dan tanta importancia a las otras que ya se han mencionado. Incluso se analizan críticamente, como has explicado, Oscar, el problema que les ha dejado cómo se escribió la ley de comunidades nativas, pero porque había intereses. Y Tom podría comentar muy bien, perfectamente, cómo, por ejemplo, en Madre de Dios, en base a la ley de comunidades nativas, una empresa, Central American Service, quiso aprovechar a río revuelto, ganancia de pescadores, y adjudicarse más de 1 millón de hectáreas, cuando la ley hablaba de tratar de manejar las pequeñas superficies de los colonos que estaban metidos efectivamente en la selva alta. O sea, esas situaciones había. Entonces, digo estos elementos para enriquecer la discusión del tema, que va para adelante. Los indígenas están más que nunca ahora, me parece, más claros de sus aspiraciones sobre territorio y sobre su condición de pueblos diferentes, y quieren seguirla remarcando, y espero que mañana me acompañen, digo yo, en la siguiente mesa sobre pueblos, Estado y organizaciones indígenas. Gracias.